En este momento vamos a dar inicio a la masterclass sobre resolución de preguntas oficiales de PMP, ¿correcto? Quien le habla, Ronald, de Certificate Project Control, les va a dar unos alcances. Nuestro objetivo de esta masterclass es brindar a todos los participantes una experiencia práctica e intensiva, enfocada a la resolución de preguntas oficiales del examen PMP, permitiéndoles comprender la lógica del PMI, reforzar los conceptos claves de la guía PMBOK y el Practice GIF, que es la guía de prácticas ágiles, ¿no? Y desarrollar estrategias efectivas para interpretar, analizar y responder con precisión cada tipo de pregunta del examen oficial del PMI. Nosotros contamos con convenios oficiales con Autodesk, siendo training autorizado. Contamos con el convenio con el PMI, siendo ATPs del PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, RIC Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán visualizar en nuestra presentación, les podemos brindar toda la asesoría de los congresos internacionales del PMI con los cuales hemos participado, como en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, entre otros. Tenemos una participación activa en todos los congresos del PMI. Una gran alianza que tenemos siendo ATPs del PMI es que tenemos un aumento en la credibilidad profesional, tenemos mejora en oportunidades laborales en cada uno de nuestros alumnos, creando una red de profesionales con liderazgo. Y además, cada uno de los profesionales con los que participan en nuestros diplomados y cursos obtienen PDUs directos del mismo PMI. También, como pueden observar, contamos con el ISO 9001 en referencia a gestión de calidad, correcto. Esta masterclass está dirigida por el ingeniero Israel Noriega con una amplia trayectoria en la resolución de preguntas oficiales del PMP. Ingeniero, muy buenas noches. Le damos el pase. Hola, ¿qué tal? Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Me confirman también si me escuchan bien, por Sí, favor. se escucha correcto, Ah, ingeniero. perfecto. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar la masterclass que tenemos preparada para ustedes hoy. Permítanme un minuto. Ahora sí. Sí. Listo. Listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, primeramente les doy la bienvenida a esta masterclass, donde lo principal que vamos a tratar es la resolución de preguntas del examen PMP. Es el tema principal y vamos a tocar algunos aspectos importantes del examen, incluyendo resolución de preguntas tipo que le vamos a tocar al finalizando estos temas, pero vamos a tocar varias preguntas tipo que nos va a permitir ver cómo es el examen, algunas estrategias también, antes de comenzar a resolver este tipo de preguntas PMP. Listo, pero antes, bueno, me voy a presentar y me han dado una breve presentación de mí. Voy a explayarme un poco más nada más para que me puedan conocer. Seguramente después vamos a llevar el curso juntos, así que la idea es que me puedan conocer desde ahora. Bueno, yo soy Israel Noriega, yo soy ingeniero de sistemas de profesión. Bueno, tengo un magíster en Project Management. Soy certificado PMP. Bueno, también soy certificado instructor ATP del PMI con Certifícate. Es un curso que nos prepara para poder ser instructores autorizados y brindar estos cursos de certificación. También adicionalmente soy certificado Scrum Master, Kanban, OKR, Design Thinking y Agile Team Facilitador, que son otras certificaciones que cuento y que de todas maneras son relevantes y enriquecen también más aún el curso de preparación poder tener estas certificaciones. También cuento con ya 7 años de experiencia como docente y más de 15 años de experiencia profesional en rubros como retail, salud, consultoría,
En retail, bueno, he podido trabajar en empresas al nivel de Totus, de Sodimac Perú, en consultoría. También actualmente me encuentro trabajando en consultoría y en salud en empresas como la Clínica Internacional. Entonces también para el bagaje profesional también es importante y bueno, algo que me gusta hacer mucho es la docencia y por eso es que estoy aquí con ustedes comenzando este camino de la certificación que van a tener. Listo, eso para que me conozcan un poco más a nivel profesional. Listo. Entonces vamos a continuar. Un minuto. Sí, como agenda de hoy. La agenda que tengo preparada para ustedes hoy es la siguiente. Vamos a hablar de la certificación PMP. Voy a hablar también de las fuentes de estudio que debemos de considerar para prepararnos para una certificación PMP. Y cuando me toque hablar de la certificación PMP, vamos a hablar un poco de la institución, de cómo es el tipo de preguntas, qué consiste. También vamos a hablar del dominio y desempeño del examen, que es importante considerar los dominios, que son los temas, los tres grandes componentes que tiene, tres grandes aristas de preparación que debemos de tomar en cuenta. Vamos a hablar de las estrategias claves y también vamos a resolver preguntas tipo. Entonces, todo eso tengo preparado para ustedes el día de hoy, así que vamos a comenzar. Bueno, la certificación PMP, igual seguramente ustedes ya han escuchado y por eso están aquí, es una certificación reconocida, es una certificación reconocida no solo a nivel de un país o Latinoamérica, sino a nivel global, que demuestra en realidad que tienes la capacidad de liderazgo de proyectos, que tienes experiencia en cualquier forma de trabajo. Cualquier forma de trabajo me refiero a, puedes liderar proyectos tanto predictivos, tanto ágil como híbrido. Híbrido es la mezcla de los dos y demuestra que tienes tu capacidad de liderar proyectos sin estar atado a ninguna industria y a una ubicación geográfica específica. ¿Qué se refiere esto? Que cuando tú desarrollas la carrera en realidad y te certificas y llevas estos cursos y te especializas, entonces lo que va a suceder es que vas a desarrollar una segunda profesión. Es decir, a tu profesión que tienes vas a tener otra. La otra profesión es la de gerencia de proyectos. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de sistemas y he desarrollado esta segunda profesión y me permite ejercer proyectos, sí, en el área donde yo me desenvuelvo, que es el área de tecnología, pero también puedo tener la capacidad de liderar proyectos no necesariamente de esa área, también podría liderar proyectos de otras áreas. Entonces, de eso se trata esto. De eso se trata, en este caso, la certificación PMP. ¿Sí? Ahí tengo pueden, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micros. No sé si Mario, puedes apagar tu micro un momento. Luego, si tienes dudas, normal, puedes encenderlo de nuevo. ¿Listo? Gracias. Excelente. Muchas gracias. Igual estoy atento cuando levanten la mano, cuando quieran intervenir. Para resolver las dudas que ustedes tengan. Listo, bueno, entonces eso es la certificación PMP. Y la certificación PMP, entonces, haciendo un resumen ya final de esto, tiene un reconocimiento global, lo tiene, es válido en cualquier parte del mundo, te permite mejorar tus oportunidades laborales, sí, porque es antes de la certificación, igual después de la certificación hay un antes y un después, ¿no? Mayor salario, esto lo viví en carne propia cuando me certificé hace varios años atrás. Antes de la certificación PMP tenía ciertas oportunidades, tenía cierto salario. Posterior, eso mejoró sustancialmente. Desarrollo de habilidades también porque te va a permitir fortalecer conocimientos en metodologías, herramientas y mejores prácticas en gestión de proyectos. Y por último, la red de contactos, ¿por qué? Porque te va a facilitar un acceso a una comunidad global de profesionales certificados. Es más, cuando tú te certificas, nosotros recomendamos igual que te hagas miembro del PMI porque te dan un descuento en el examen y eso también te abre puertas en oportunidades, en redes profesionales, en poder compartir, hacer este networking y colaboración. Entonces, esperemos que esta certificación que aquí está, no, no está un nombre, se pueda completar con tu nombre, ¿no? De certificado PMP. Listo. Ahora vamos a hablar de las fuentes de estudio. Igual como les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden alzar la mano, pueden abrir sus micros. En el chat también están los canales listos para que me puedan indicar si tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Totalmente abierto para eso. Dentro de las fuentes de estudio, podemos decir que son tres fuentes de estudio principales, ya lo mencionó al comienzo en la introducción, el PMBOK versión 6, el PMBOK versión 7 y la guía práctica ágil. Y aquí puede haber un cuestionamiento de ustedes, pueden decir, profesor, pero con la 7 había escuchado que con la 7. En realidad la 7 tiene un enfoque diferente al PMBOK versión 6. El PMBOK versión 6 tiene un enfoque
principalmente predictivo. Predictivo me refiero a estos proyectos que tienen fases y una fase después de otra. Vamos a suponer un proyecto, voy a hablar de un proyecto de tipo de tecnología. Primero es requisitos, análisis, luego viene requisitos, luego viene análisis, luego viene diseño, construcción, pruebas y implementación. Si se dan cuenta, es una fase después de otra. Eso se le llaman proyectos predictivos. Tiene que tener una fase previa para iniciar la siguiente. Entonces, estos proyectos predictivos están estructurados en base a grupos de procesos y áreas de conocimiento. Y eso van a encontrar en la versión 6. La versión 7 es diferente. La versión 7 se basa en principios de gestión de proyectos y en dominios de desempeño. Pero dominio de desempeño en realidad se conoce y es diferente a los dominios de desempeño del examen. Después igual voy a detallar los dominios de desempeño del examen. Pero esto se le llama dominio de desempeño. Los 12 principios son principios, por ejemplo, de que tienes que ser respetuoso, que tienes que trabajar en un entorno colaborativo, que tienes que reconocer y responder a los riesgos, y etcétera. Son 12 principios. Y los dominios de desempeño tienen otro enfoque, un enfoque diferente. El PMBOK en este momento complementa el 6, complementa la 7. ¿No? Se complementa. Puede haber versiones posteriores, pero en este momento la versión 6 y la 7 se complementan. No es que la 7 invalida la 6, tiene un enfoque distinto. ¿Y los dominios de desempeño, profesor, cómo es? ¿Cuáles son? Bueno, los dominios de desempeño, por ejemplo, tienes el dominio de desempeño interesado, que es enfocado en involucrar a los interesados de tu proyecto. Tiene el dominio de desempeño de equipos, que se centra en la formación, el liderazgo, el empoderamiento. Tiene el dominio de desarrollo y ciclo de vida, que lo que busca es que tú puedas tener un enfoque adecuado para elegir si vas a gestionar tus proyectos de manera predictiva, ágil o híbrida. Tiene el dominio de desempeño de planificación, tiene el dominio de desempeño de trabajo, de la entrega, de medición, de la incertidumbre. Esos son los 8 dominios de desempeño. Y por último tenemos la guía práctica ágil, que la guía práctica ágil se centra ya en marcos ágiles, en el enfoque ágil pero a mayor detalle. Por eso es que la guía ágil ya lo explaya, porque el PMI lo conoce como enfoques, enfoque predictivo, enfoque ágil, enfoque híbrido. Entonces, esta guía práctica ágil está hecha para personas que sus proyectos los van a enfocar en entornos donde hay mucha incertidumbre. Es decir, cuando tú tienes claridad, bueno, esa es la recomendación que brinda el PMI. Cuando tienes claridad de todos los requerimientos, son proyectos que ya se conocen, que se han hecho antes, claro, son diferentes, pero se han hecho antes, entonces conviene utilizar un enfoque predictivo. Pero cuando hablamos de un proyecto donde la incertidumbre es alta, no tienes claridad de todos los requisitos, cuando es un proyecto que no se ha hecho antes, es un proyecto tipo innovación, es un proyecto de ese tipo de características de entorno cambiante que puede cambiar, los requisitos no se tienen claro. Y es un entorno cambiante y puede cambiar, por ejemplo, ahora pides algo y después puede cambiar a otra cosa, te recomiendo usar un enfoque ágil. La guía práctica ágil te guía para eso. Te proporciona los enfoques de, por ejemplo, de Scrum, Canva, etcétera, todos los enfoques para que tú tengas claridad y puedas aplicarlos en tu proyecto si aplica ese enfoque ágil, por supuesto. Entonces aquí tienen las tres fuentes de estudio. Y este punto es muy importante considerar. A ver, yo les cuento un poco la historia, y ahí voy a hablar un poco de la historia de los exámenes PMI. A, a partir de, a ver, si me voy a ir más hacia atrás de las PMBOK, de la versión 4 hacia atrás, de la versión 4 hacia atrás, los exámenes tenían otra forma. ¿Cómo eran los exámenes? Eran más objetivos, un poco más memorísticos. Venían casuísticas, pero en los exámenes venían muchas veces, si tú te aprendías, por ejemplo, las entradas, te aprendías las herramientas de un área de conocimiento en particular, porque en ese tiempo eran los grupos de procesos y áreas de conocimiento, me refiero a integración, alcance, cronograma, también llamada tiempo, eh, costo, y ahora llamada presupuesto, calidad, etcétera. Te aprendías de memoria algunas cosas, podías pasar el examen. Pero a partir de la versión 5 el PMI cambió el enfoque. Y el enfoque era más, en la 4 venían casuísticas, pero a partir de la 5 vino más casuísticas. Y a partir de la versión 6 vino el examen es casuística. Y a partir de ahora de la ECO 2021 es 100% casuístico. Es 100% casuístico. No te va a decir, no te va a venir preguntas como,
La herramienta utilizada en el proceso gestión de cambios es dos puntos. No, así no te va a venir. Te van a venir preguntas situacionales. Es por eso que aquí lo señalo. Las preguntas situacionales son las que van a predominar. ¿Y cómo? ¿Y qué tienes que tomar en cuenta para resolver este tipo de preguntas? Son preguntas primero para tomar decisiones. ¿En base a qué? En base a una teoría, a un marco de trabajo. Es decir, al leerte las guías y con la experiencia, pero basándote en la experiencia en el material del PMI, tienes que tomar una decisión. Te va a venir una pregunta y tienes que tomar una decisión en base a las guías y en base a la experiencia basado en las guías. El PMI no te va a tomar la pregunta y no te va a pedir que la contestes con un enfoque propio, una experiencia propia, sino que tienes que basar tu experiencia en las guías. Otra consideración importante es que debes seguir un curso de preparación, como este. Al seguir un curso de preparación, te va a permitir poder repasar todos los temas del examen, te va a permitir poder resolver preguntas tipo y ponerte tu cerebro, y es así en realidad, en modo PMP. Al poner tu cerebro en modo PMP, vas a adaptar tu cerebro a este tipo de preguntas y vas a enriquecerte también como profesional, porque las mismas situaciones que contemple el examen, las mismas situaciones lo vas a tener tú diariamente en tu experiencia. Entonces, por eso es importante tener este curso de preparación. Y importante practicar a través de preguntas tipo, sí, es muy importante. Tienes que practicar, 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 porque las preguntas tipo son las que te van a permitir desarrollar esa mentalidad. Entonces, es importante tener la mentalidad situacional. Como les estaba comentando, ahora hablemos de los dominios del examen, ¿no? Dominio de desempeño, dominio del examen. El PMI, a partir del año 2021, maneja una estructura y es la estructura vigente. No hay una estructura diferente, por lo menos hasta ahora. Se ha estado hablando en redes, yo estaba escuchando y estaba leyendo también sobre la versión 8. Es cierto que hay una nueva versión, pero esta nueva versión todavía no invalida la estructura de contenido del examen actual. Es decir, estamos con la estructura de contenido del examen del 2021, de enero de 2021, y esta continúa. No hay cambios aún, no hay ningún cambio. Entonces, seguimos con la estructura, y esa estructura se basa en tres dominios. A partir de la ECO 2021 se basa en tres dominios. Y por eso es que ya no solamente el examen se basa en una versión del PMBOK, que antes de 2021 era la 6, sino ahora, por eso la fuente de estudio son tres fuentes. Dominio de personas, que tiene el 42% de preguntas, dominio de procesos, que tiene el 50% de preguntas, y dominio de entorno de negocio, que tiene el 8% de preguntas. Y aquí viene una consulta o algo que les puede ayudar a ustedes y me podrían decir, profesor, pero con el dominio de personas y procesos yo ya con eso apruebo. ¿Para qué voy a estudiar el dominio de entorno de negocio? Entonces siempre les digo que la respuesta es no. Se debe estudiar todos los dominios en las prioridades, los temas, porque más temas va a tener el dominio de procesos, luego dominio de personas y el entorno de negocio, pero aquí no se debe subestimar ningún dominio. No se subestima ningún dominio, se estudian todos, porque si en ese día en particular, por ahí no te fue bien el dominio de procesos, el dominio de entorno de negocio te puede hacer aprobar. Así que aquí no se menosprecia ningún dominio, no se subestima ninguno, se estudian los tres. Y eso es lo que hacemos en el curso, estudiamos los tres dominios y resolvemos preguntas de los tres dominios. Ahora hablemos del examen PMP. El examen PMP es un examen que dura casi 4 horas. Es un examen que consiste en 180 preguntas y las preguntas son situacionales, tenemos de selección múltiple, a veces también tenemos preguntas de ubicar tarjetas y también preguntas de cálculo de valor ganado. Solamente aquí me detengo un momento. Estas 180 preguntas, de las 180 preguntas, vienen 5 preguntas de prueba. Son 5. ¿Por qué lo menciono esto de las 5? Porque cuando yo di el examen, a mí me vinieron esas preguntas de prueba, que son preguntas que normalmente no las encuentras en ningún lugar. Es decir, cuando ustedes se vayan preparando y vayan resolviendo preguntas tipo, van a encontrar un estilo de preguntas. Pero a mí me tocó un estilo de preguntas y dije, estas preguntas no las he visto en ningún lado. Y me tocaron al comienzo del examen. Entonces, como me tocaron al comienzo,
Me di cuenta después y pensé, son preguntas de prueba. Y efectivamente hay 5 preguntas de prueba que no tienen ningún tipo de calificación. Simplemente son preguntas para que, de acuerdo a su acogida, de acuerdo a la resolución que han tenido, se incluye en futuros exámenes. Así que son preguntas que pueden tener, que pueden presentarse y simplemente hay que mantener la calma, que son preguntas de prueba. Después, no hay puntaje negativo en preguntas incorrectas. Importantísimo. No hay puntaje negativo. Como no hay puntaje negativo, entonces es importante que resuelvas todas las preguntas. Tienen que resolver todas las preguntas. No pueden dejar de resolver alguna. Lo pueden dar en presencial o lo pueden dar en línea. Si es en línea, no, voy a irme al otro caso, ¿eh? Primero, si es presencial, lo que van a tener que ustedes es irse a un centro de evaluación, donde en ese lugar, bueno, cuando yo lo di de manera presencial, lo que ocurrió fue, bueno, dejas las cosas en tu locker, tienes que estar totalmente sin nada de cosas, no, ni celulares, ni hojas, ni lapicero, ni nada. Entras a la sala y en la misma sala también te ocultan, te verifican. Es como entrar realmente a una prisión, porque así de riguroso es el PMI, así exigente es. Cuando te sientas, tienes varias cámaras alrededor, te están monitoreando absolutamente todo lo que haces. Ese es el tipo de examen presencial. El examen en línea es un examen distinto y cuando te toque, si tú optas por ese examen en línea, pues tienes que poner la laptop y te van a decir de que con tu laptop y con la cámara, pues te pasees por toda la habitación donde te encuentres para que no vean que tienes apuntado algún tipo de fórmula por ahí en una de las paredes. Si tienes el ambiente, si ese día no te van a interrumpir, porque basta que una persona entre a tu casa en la sala donde está dando el examen en línea, se invalida totalmente el examen. Es importante que tomen en cuenta eso. Si tienes el ambiente y tienes la privacidad, ese día le dices a tu familia que no vaya, que se vaya con las 4 horas, excelente. Pero si no tienes el ambiente, te recomiendo que lo brindes de manera presencial. ¿Ok? ¿Qué más? El porcentaje de aprobación en realidad no es público. El PMI incluso a nosotros que somos los partners no nos da el porcentaje exacto de aprobación, pero el supuesto es que aproximadamente 75-80% apruebes el examen. Y la idea es que cuando des los simuladores, en los simuladores vas a hacer una práctica de tu examen real, debas de dar el examen cuando tienes de 80% en adelante, ya lo puedas rendir. De 80% en adelante, lo puedas rendir el examen. Entonces, estas son características del examen PMP y consideraciones que tienen que tomar en cuenta ustedes cuando den el examen. No sé si hasta este punto que he explicado, tienen alguna duda, hay algo adicional, no les haya quedado claro algo, o todo está bien, se entiende, porque a veces hay dudas en este punto, ¿eh? A veces hay dudas, hay consultas y bueno, es importante resolverlas. ¿Sí? ¿Me comentan? Si hay alguna duda, si no en el chat pueden abrirlo, pueden abrir sus micros. Pueden decirme, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿En realidad? ¿Me confirman, por favor? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahí me comentan. Les doy unos segundos para que la puedan pensar. Profesor, una consulta. Edwin, ¿qué Eh, tal? ¿Qué tal? Buenas noches. El examen consta de 180 preguntas. ¿Todas las preguntas son para marcar o es que hay algunas que son para poner respuestas? Ok, gracias, Edwin. Buena pregunta. Todas las preguntas no necesariamente son para marcar. O sea, a ver, las preguntas, te vienen preguntas que son para marcar, las clásicas. Tienes tu enunciado y tienes tus 4 alternativas, ¿no? Son para marcar. Hay otras preguntas que también son para marcar, pero escoges más de una alternativa. Es decir, te pueden decir de las alternativas, ¿cuál consideras que puede ser, no sé, un enfoque o una herramienta o las posibles soluciones al problema que te brinde? Entonces puedes escoger más de una para marcar. Hay otras preguntas que son ubicar tarjetas, que tienes que agarrar un concepto y relacionarlo con otro, ubicar. Y hay otras preguntas de valor ganado que también es marcar, es para marcar, pero tienes que hacerlo en base a formas. En otras palabras, tienes que coger siempre una alternativa o ordenar conceptos. Pero no hay preguntas,
de repente va tu consulta por ahí. No hay preguntas que tengas que desarrollar. Es decir, que te pongan un caso y que tú tengas que responder algo abierto, ¿no? Tú responder con un texto. Eso no hay. Siempre hay un premarcado que tienes que seleccionar. Listo. ¿Tienen aquí, hasta aquí, alguna otra duda respecto al examen, respecto a las preguntas? ¿Todo bien, Edwin? Ahí, bueno, espero haber absuelto tu consulta. No sé si alguien más tiene una duda. Si no, bueno, estaría pasando a la siguiente parte. Listo, entonces voy a pasar a la siguiente parte, que ya es resolver preguntas tipo. ¿Qué consideraciones debemos tener durante el examen? Ya hablamos del examen, de cómo es, ahora las consideraciones que tenemos que tener. A ver, primero, resolver en base a las guías del PMBOK y no en base a tu propia experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tú tengas una forma de trabajo, quizás así lo gestiones, pero no necesariamente va a ser la respuesta correcta. Por ejemplo, te puede venir una pregunta que te diga, tú como director de proyectos tienes un problema de conflicto con una de las personas de tu equipo. ¿Qué es lo que debe hacer el director de proyecto? Y siempre cuando uno tiene este tipo de preguntas, ¿qué es lo que debe hacer? Que es la decisión que tienes que tomar. Siempre tienes que ponerle la palabra primero. ¿Qué es lo que debe hacer primero? Tú mentalmente, primero. ¿Qué es lo que debe hacer primero? Te puedo decir, alternativa A, conversar con la persona para ver el problema que tiene y buscar una solución. Alternativa B, ir a conversar con el patrocinador para discutir la mejor alternativa, la mejor solución al problema. Le estoy dando un caso con dos. En base a tu propia experiencia, quizás tú todo le consultas a tu patrocinador o a tu jefe. Pero el PMBOK, ¿qué te dice en las guías? Que el director de proyecto tiene autoridad. Es una persona que tiene autoridad para dirigir el proyecto. Si tiene la autoridad, ¿por qué a cada momento va a ir a preguntarle al patrocinador? Son problemas que él tiene que solucionarlos. Entonces la alternativa A es la alternativa correcta y no la alternativa B. Pero en tu experiencia, si tú lo haces, vas a contestar la B. Siempre responder en base a las guías. Identificar, a ver, durante el examen, identifica claramente las opciones incorrectas. Descarta las preguntas, las alternativas, las preguntas, bueno, que tú consideres que tienen que ser revisadas después. Descarta. ¿No? Bueno, pero ahí lo que se refiere es que identifica las opciones incorrectas, descarta, enfócate en las opciones más relevantes y escoges una alternativa. Si no tienes la respuesta de inmediato a una pregunta, márcala para revisión. Esto quiere decir que si tú la marcas para revisión después, te puedes dar el tiempo, una vez que has resuelto la mayor cantidad de preguntas, en tu siguiente pasada, de poder analizar bien y darte el tiempo de responder. Porque si en una pregunta, el tiempo promedio para resolver una pregunta es 1 minuto 20. Si tú en una pregunta ya ves que estás 3 minutos y encima estás 4, ya márcala para revisión y continúa respondiendo más preguntas. La idea no es que en una pregunta te quedes 10 20 minutos, porque con eso estás dejando de responder más o menos unas 10 preguntas más. Entonces es importante. Siempre pensar en grandes proyectos al momento de responder también. Grandes proyectos me refiero, al responder tienen que imaginarse que ustedes son directores de proyecto de 4 o 5 millones de dólares, con más de 500 personas alrededor del mundo, ni siquiera en tu localidad, alrededor del mundo, y de 3 4 años de duración. Esa mentalidad tienen que tener a responder este tipo de preguntas. En cuanto a la gestión del tiempo, es importante, y es una estrategia, que una primera pasada, conteste las preguntas del examen que te sientas seguro. Una segunda pasada, las que marcaste, revisa las que marcaste para revisión. Y en la última pasada, repasas las respuestas, cambiando una alternativa si tienes una razón clara. Es decir, si tienes alguna duda o un sustento, por ahí cambia tu respuesta. De esa manera lo pueden abordar. Listo, hemos abordado todo lo que es el examen. Y ahora, si no hay más dudas, ahora sí vamos a la parte de esta sesión de hoy, que es la resolución de preguntas tipo. ¿Mm? Entonces aquí, solamente para indicarles que en la resolución de preguntas tipo deben de considerar lo que hace un momento les dije. Y bueno, vamos a establecer una estrategia, ¿no? Una estrategia clave para poder resolver este tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la estrategia clave que vamos a utilizar? Bueno, yo tengo una que consta de 4 pasos.
que ya le he venido dando en todos los grupos, y es la siguiente. Primero, primer paso, establece el objetivo clave de la pregunta. Tienes la pregunta, primero entiéndela y establece cuál es el objetivo clave, es decir, a dónde va. ¿Quiere saber una opinión? ¿Qué es lo que debe hacer el director de proyecto? Tal vez lo que te pide es que indiques alguna herramienta, pero no te va a decirlo de manera objetiva. Una mejor herramienta que debas de usar. Tal vez lo que te pide es que escojas algún enfoque en particular, etcétera. Primero identifica, sin ver las alternativas. Primero léela, identifica el objetivo clave de la pregunta. Segundo, descarta las opciones incorrectas. Descártalas. Descarta las opciones incorrectas. Hecho que vas a tener. Algunas que no van, ni siquiera tienen lógica. Algunas descártalas inmediatamente. Esta no va, esta tampoco. Descártalas. Tercera, quédate con las mejores opciones. Si las mejores opciones es solamente una, pues ya tienes la respuesta. Si son dos, pues quédate con las mejores opciones. Y por último, elige la mejor respuesta. Elígela, márcala y seremos felices. Entonces, esa es la estrategia. Recuerden, objetivo clave, descarta las opciones. Selecciona las mejores alternativas y elige. 4 pasos. Ahora vamos a poner en práctica estos 4 pasos en resolución de preguntas tipo. Vamos a resolver algunas preguntas tipo para que ustedes tengan una idea de cómo son las preguntas del examen. ¿Ok? Un momento nada más. Tengo un bagaje bastante amplio de preguntas, por lo menos que he traído aquí. Así que, bueno, vamos a poder resolver. Un minuto, por favor. Y ahorita, en el momento empezamos. Listo. Vamos a resolver. Tenemos la primera pregunta. Veamos, en estos exámenes de práctica. A ver, la voy a leer y les voy a dar unos segundos para que ustedes la puedan responder. Me pueden poner en el chat de preferencia, pónganme la alternativa que ustedes consideran correcta. No necesariamente la respuesta que pone la mayoría es la correcta. Utiliza tu propio criterio para poner cuál para ti es la respuesta correcta. Si coincide con la mayoría, excelente. Y si es correcta, más aún. Bueno, a ver, dice, un director de proyecto es recientemente contratado para dirigir un proyecto que acaba de empezar. El patrocinador y el equipo de proyecto aseguran al nuevo director de proyecto que el proyecto tiene un presupuesto adecuado y un cronograma realista. Al director de proyecto le preocupan los eventos no planificados que podrían amenazar el éxito del proyecto. ¿Qué debe de hacer el director de proyecto? A ver, veamos. A. Enfóquese en llevar a cabo el proyecto conforme al establecido. B. Converse con el gerente funcional sobre posibles riesgos no contemplados. C. Identificar y evaluar los riesgos del proyecto. Por último, D. Pide al patrocinador del proyecto recursos adicionales para actividades de planificación. Listo, entonces, bueno, están. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ya tengo una respuesta, gracias Alejandro. Todos están de acuerdo con Alejandro, de repente hay una respuesta distinta. A ver, me ponen por favor sus alternativas que consideran. ¿Me confirman, por favor? Gracias, Carolina. Gracias, Edwin. ¿Quién más? Anímense, vamos, aquí no hay respuestas incorrectas, no hay... Si te equivocaste, te equivocaste. Mejor equivócate aquí, como decía a mí cuando yo estudiaba también, me preparaba. Equivócate aquí, pero no te equivoques en el examen, ¿no? Es como en un partido de fútbol. Equivócate en los amistosos, pero no te equivoques en los partidos ya oficiales. Es lo mismo aquí. Gracias, Mario. Entonces, hasta el momento, la alternativa que está ganando, por lo menos de todas las personas que están participando, que son cuatro las que han participado, es la alternativa C. Veamos, apliquemos método. ¿Les parece? Aplicamos el método. A ver, paso 1, identificar objetivo clave. Bueno, el objetivo clave es que el director de proyecto está preocupado por eventos no planificados. Los eventos no planificados, ¿qué cosas son? Los eventos no planificados.
¿Cómo se denominan los eventos no planificados? A ver si alguien me puede responder eso en el chat o puede activar su micro. ¿Qué cosa es un evento no planificado? ¿Alguien me podría decir qué cosa es un evento no planificado en un proyecto? ¿A qué más se parece ese concepto? Algo que no estaba previsto en la obra o en el proyecto. Así es. Gracias, Alejandro. Excelente. Algo que no estaba previsto. Es una incertidumbre. Es una incertidumbre. Y la incertidumbre también es conocida como riesgo. ¿Verdad? Excelente. Buen concepto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El objetivo clave es, al director del proyecto le preocupan los eventos no planificados que podrían amenazar. Si el director del proyecto le preocupan los eventos no planificados, en ese momento a ti te viene a la mente le preocupan los riesgos. Si ven las respuestas, le preocupan los riesgos. Ya. Luego viene la pregunta, ¿qué debe hacer el director del proyecto? Cuando yo digo qué debe, cuando la pregunta dice qué debe de hacer, siempre ustedes tienen que anteponerle una palabra. Toda pregunta que dice qué debe hacer el director del proyecto, qué es lo que el director del proyecto debe proceder, etcétera, tienen que agregar la palabra primero. Me salió un poco falta de pulso, pero para eso tengo mi borradora. Así que, listo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Ahora sí, lo estoy haciendo con otro puntero. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Primero. ¿Qué debe hacer primero? Eso es lo que en realidad te está diciendo. ¿Qué debe hacer primero de inmediato? ¿Qué es lo que debe de hacer? Si al director del proyecto le preocupan los riesgos, entonces, a ver, ahora sí vamos a descartar. ¿Va a ir al patrocinador para que le proporcione recursos adicionales? No. ¿Por qué va a ir con el patrocinador? No. Va a enfocarse en llevar el trabajo, el proyecto conforme a lo establecido, pero si está preocupado, ¿cómo va a hacerlo conforme a lo establecido? Tiene que tomar alguna acción, ¿verdad? Va a conversar con el gerente funcional sobre posibles riesgos no contemplados o va a identificar. Podrías dudar y podrías quedarte con la C y con la D. ¿Ya? Descartarte dos, te quedan dos. Analizas. A ver, lo primero que debe hacer es conversar con el gerente funcional sobre posibles riesgos o identificar y evaluar los riesgos del proyecto. ¿Qué es lo primero que debe hacer? La respuesta es clara, ¿verdad? Lo que debe hacer es la alternativa C. Debe de ponerse en acción, identificar y evaluar los riesgos del proyecto de inmediato. Al identificar y evaluar, podría conversar con el gerente funcional, pero lo primero que debe hacer es identificar y evaluar. Esa es la acción que debe hacer. Y la explicación está aquí. El director del proyecto siempre debe tener un enfoque proactivo, recuerden, siempre proactivo. Y siempre debe gestionar los riesgos a lo largo de todo el proyecto. Este caso es un caso que les puede pasar a ustedes. Si ustedes no gestionan los riesgos, ese riesgo se puede convertir en un problema, en una incidencia, y después les va a ocasionar todo un inconveniente. Entonces, ahí está la clave. Gestionemos los riesgos. Excelente respuesta. Segunda pregunta. Durante la ejecución de un proyecto, el departamento de marketing y ventas comunica al director del proyecto que algunos de los requisitos del producto que el proyecto está desarrollando han cambiado. ¿Mm? Estos cambios no estaban previstos y pueden influir significativamente en las cifras de ventas potenciales, afectando el alcance del proyecto. ¿Qué medidas debe tomar el director del proyecto? A. Dice, revisa el plan de gestión de riesgo para identificar las respuestas al riesgo a implementar. B. Planificar el uso de reserva de contingencia y actualizar el plan de mitigación de riesgos. C. Revisar el acta del proyecto. D. Evalúa el impacto en el costo con los interesados, la calidad y el riesgo utilizando un proceso de control integrado de cambios. A ver, les doy unos segundos para que puedan responder. ¿Qué alternativa? ¿Mm? ¿Qué es lo que primero debe hacer el director de proyecto en este caso? A ver, les doy unos segundos para que puedan responder. Lean bien, piénsenlo bien. Ahí tengo otras respuestas. Vamos a ver. ¿Nadie más? Anímense a responder, ¿eh? Otra alternativa, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo?
Gracias, hayan respondido Alejandro, Edwin, Francisco, también gracias. Mario también ha respondido. Bueno, nos vamos a quedar con las personas. Gracias, Carolina, también. Entonces, bueno, vamos a responder. A ver, vamos a ir a los pasos. Objetivo clave. Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio. Ahí tenemos. Que no estaban previstos. ¿Pueden influir? ¿Pueden impactar? Sí. Ese es el objetivo clave de la pregunta, que hay un cambio. Y ante un cambio, ¿qué debemos de hacer cuando hay un cambio? ¿Qué te dice el PMBOK respecto a un cambio? Bueno, la pregunta es, ¿qué medida debe tomar el director del proyecto? Es decir, ¿qué es lo primero que debe de hacer? ¿Qué medida debe tomar? Y ya saben, anteponen la palabra. Dime. Ujú. Te dice que el cambio no estaba previsto en ningún lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que te dice? Cuando tienes cambios, cuando se presenta un cambio, como el que está pasando en la pregunta, sin ver las respuestas, ¿qué se te debe venir a la mente? Bueno, a ver, ha habido un cambio. ¿Qué dice el PMBOK respecto al cambio? Que el cambio tiene que seguir un proceso. Eso es lo que dice el PMBOK. El cambio tiene que seguir un proceso. Tiene nombre y apellido. Control integrado de cambios. Tiene que seguir un proceso. Entonces, de antemano digo, bueno, lo primero que debe hacer el director del proyecto cuando ve un cambio, tiene que gestionar el cambio. Ya, me voy con esa idea. Tengo el objetivo clave, ahora vamos a las alternativas. Importante que ustedes siempre se enfoquen en detectar el objetivo clave sin ver las respuestas, porque eso va a quedar más claridad, porque si ven la respuesta muchas veces no se puede sesgar. A menos, claro, que la respuesta sea un cálculo, ¿no? De valor ganado o algo de ese tipo. A ver, vean. Descartemos. Revisar el acta del proyecto, no hay forma. Vas a revisar el acta del proyecto, pero tienes un caso de un cambio. El acta del proyecto no tiene nada que ver. Un acta de constitución. Planificar el uso de la reserva de contingencia y actuar en el plan de mitigación de riesgos. Pero es un cambio. Reserva de contingencia se usa para los riesgos conocidos, riesgos que tú ya conoces. Esto es un cambio que no estaba previsto en ningún lado. Por lo tanto, no. Revisa el plan de gestión de riesgos para identificar las respuestas a riesgo e implementar. Y evalúe el impacto. Me podría quedar con esas dos, ¿sabes? Pero me pongo a analizar. Revisar el plan de gestión de riesgos para identificar las respuestas a riesgo. Pero este es un riesgo previsto, es un riesgo que ya lo tenías identificado en algún lado. Si acá te dice estos cambios no estaban previstos. Si no estaban previstos, no lo tenías en ningún lado, no lo tenías identificado. Podrías actualizar. Pero ¿qué harías primero? Revisar el plan de gestión de riesgos para identificar una respuesta a un riesgo que no tenías identificado. O sigues el proceso de cambio y evalúas el impacto en el costo a los interesados utilizando el proceso. ¿Cuál es el que deberías hacer en realidad? De los dos, que deberías hacer es, ¿cuál alternativa? La alternativa D. Viene un cambio, tiene que seguir su proceso. Y dentro del proceso está evaluar el impacto en el costo, interesados, la calidad, etc. ¿Cuál es el sustento? Ahí está. Todo cambio debe pasar por el proceso de control integrado de cambios. Todo cambio. Es por eso que es la alternativa correcta. Tienes que evaluar inmediatamente el proceso. Inmediatamente el proceso. Listo. Profesor, una consulta. Sí, claro. Dentro del plan de riesgos no debería estar un ítem donde te diga que ante un cambio no previsto, que no se ha estipulado, debe seguir cierto procedimiento. Eso debería estar en tu plan de gestión de cambios. Ya, La pero ahí gestión de no. riesgo, la gestión de riesgo lo que te va a dar es lineamientos, cómo debes de tratar el riesgo, cuáles son tus posibles respuestas para los riesgos, con qué frecuencia tienes que hacer tu revisión de riesgos e identificación. Esos son los lineamientos que te va a indicar un plan de gestión de riesgos. Ya, y entonces, una vez que ya, si evalúo el impacto en costo, tiempo, calidad, ¿ahí qué proseguiría? Mira, el proceso de cambio comienza porque tú identifiques el cambio. Evalúes el impacto y luego que evalúes el impacto se registre el cambio, se registre formalmente y ese cambio va a ir a un comité de control de cambio.
El comité de control de cambio, que no necesariamente el director del proyecto está incluido, puede estar como que no, va a evaluar con todos los antecedentes que tiene. Va a tener el cambio, va a tener los antecedentes, va a tener el impacto, y con todo eso va a tomar una decisión. Va a decir, aprueba, rechaza o posterga el cambio. Si la aprueba, se notifica, bueno, en todos los casos se notifica. Si se Ujú. aprueba, ese cambio entra a implementación, a la ejecución para que se implemente. Si se rechaza, se notifica y se posterga, también se notifica. Ese es el proceso en general. Correcto. Entonces, esto no previsto no estaría dentro del plan de gestión de riesgo, nunca. Lo que pasa es que no lo tenías previsto y es un cambio. No lo tenías Ya. previsto y es un cambio, tienes que seguir tu proceso de cambio. Entonces, si hubiera sido revisar el plan Ujú. de gestión de cambios, ahí sí hubiera sido la correcta. Podría ser, claro. Es que lo que pasa es que, mira, yo te digo algo. Cada Ajá. pregunta tiene a ver, por así decirlo, voy a decir coloquialmente, su sal y pimienta. No podríamos decir que va a haber una respuesta estándar para todas las preguntas. En esta pregunta, esa es la respuesta. Ya. Si tú me puedes decir, si dijera realizar el plan de gestión de cambio, podría ser, si es la misma pregunta, estamos hablando de la misma pregunta, podría ser la alternativa correcta. Pero es de acuerdo a cada pregunta. Y tú me dices que si hubiera sido la alternativa revisar el plan de gestión de cambio, sí hubiera sido una alternativa correcta a considerar, ¿no? Si no hubiera habido otra, mejor. Sí, correcto. Mm, ok, ok. Ya. Listo. Vamos a la siguiente. Profe, Mario, ¿qué tal? Sí. sí, una consulta. Cuando en el enunciado eh, hay, hay una parte donde dice tales personas dicen, recomiendan o indican, o como en este caso, incluyen la palabra puede, ¿no? O sea, terceras personas, eh, por ejemplo, en este caso el de marketing, puede ser de producción, logística, lo que fuera, te advierten de algo que puede influir o puede tener este impacto o podría tener este costo. Para Ujú, responder ese tipo de preguntas, debemos considerar que ese pueden va a suceder y ujú, ellos tienen la verdad, te lo están diciendo con, de forma válida su apreciación, damos por cierto eso, o también podemos dudar ujú. de que ellos nos están confirmando, dudar de su, digamos, de su pronóstico y nosotros incluir en nuestra respuesta algo que valide lo que ellos quieren decir. A ver, en los casos normalmente, finalmente son casuísticas, no son cosas que podrían pasar. Toda afirmación o siempre opiniones que pueden haber, siempre tú tienes que llevarlos como director de proyecto hacia cuál es el proceso, herramienta que puedes utilizar para corroborar la información que tienes. Lo que te decía la pregunta es, estos cambios no estaban previstos y pueden, pero ni siquiera te lo decía una persona, la pregunta te lo está diciendo, y pueden influir significativamente. Ya pueden influir. ¿Cómo corroboras que influye un cambio? ¿Cómo corroboras que realmente ese cambio va a impactar o no en un objetivo del proyecto? Tienes que seguir tu proceso, ¿no? Tienes que evaluar el impacto del cambio, porque si no, no lo vas a saber. Podría suponer muchas cosas, ¿no? Podría influir en tal cosa, podría impactar el alcance, pero cuando realmente haces la evaluación, ahí te vas a dar cuenta dónde realmente impacta, ¿no? Por eso es que esta pregunta se orienta a que te vayas en la parte de cambio. Si hay un cambio, si hay, por ejemplo, si alguien te pide algo, ¿qué hace normalmente uno cuando alguien le pide algo? A veces sigue un proceso de cambio, a veces no sigue, ¿verdad? A veces no lo sigues. A veces simplemente, sí, mira, vamos a evaluarlo, lo evalúas rapidito o de una manera práctica y ya sí lo podemos hacer y lo implementas. Pero el PMI te dice en un proyecto de carácter predictivo, estoy hablando de un proyecto predictivo, una fase después de otra, que tiene que haber un proceso. ¿Por qué? Porque te vas a evitar problemas. ¿Qué puede pasar cuando haces esos cambios sin evaluación? No sigues un proceso, no hay un comité o un grupo de personas o no sigue un proceso objetivo, que tú vas a estar implementando los cambios, le vas a decir que sí a tu cliente interesado en un proyecto predictivo, ojo, y después ¿qué va a pasar? Oye, ¿sabes que me voy a retrasar por todos estos cambios que me has pedido? ¿Y qué te va a decir? Dos respuestas que te puede dar el interesado. Uno te puede decir, no, si tienes razón, no hay problema, ¿no? Ahí vemos la manera de ajustar algo, ¿no?
para encauzarnos. O ya, estos cambios no los implementes para que no nos desviemos de la fecha. Pero ¿cuál es la otra respuesta que te puede dar? Tú no me dijiste que estos cambios iban a afectar la fecha. Es tu tema. ¿Te puede pasar o no? ¿Te ha pasado seguramente? A mí me ha pasado en algún momento. Siempre hay que Correcto. seguir un proceso. Esa es la moraleja. Por eso es que se recomienda de esa manera. Así es. Listo. Ahora, solamente hago una pequeña acotación aquí, porque puede ser que alguien de aquí sepa lo que es el marco ágil y me puede decir, profesor, pero el marco ágil no se trabaja de esa manera. Claro, lo que pasa es que los marcos ágiles tienen un periodo de tiempo que se llama iteraciones, donde en ese periodo ellos liberan funcionalidades, requerimientos, pónganlo así. Entonces, si hubiera algún cambio, el Product Owner, que es la persona quien lidera toda la parte de todas las funcionalidades, va a decir, mira, en este momento el equipo está construyendo algo que normalmente es de una semana a 4 semanas. En la siguiente iteración, vamos a suponer que es de una semana y está en curso, la siguiente iteración, que es la próxima semana, yo incluyo este cambio que tú me estás diciendo, porque sí lo considero importante. Es diferente el enfoque, es diferente. Ahí no hay proceso, no se sigue un proceso de control de cambio en un marco ágil. No se sigue así. Yo lo digo porque puede haber alguien de aquí que practique la agilidad y me puede decir, profesor, pero en agilidad no aplicamos proceso. Y es verdad, pues no se aplica este proceso. Esto es más para proyectos predictivos, ya para que lo tengan en cuenta, sí, sí, puede ocurrirles. A ver, vamos a otra pregunta. Ahora, tengan en cuenta que ustedes tienen que ver en qué parte realmente está la pregunta. Hay preguntas, en realidad, vale la redundancia, en que la pregunta, el objetivo clave está en la parte final. Hay unas que está al comienzo, hay otras que es toda la pregunta, te da los antecedentes. La mayoría te pone un texto enorme, el PMI no te va a dar fácil el examen, porque te va a buscar que tú te canses. O sea, no te la va a poner fácil. Te puede ser preguntas con enunciados incluso más largos, pero tú tienes que encontrar dónde está lo que realmente el objetivo clave de la pregunta. Ahí viene el reto en estas preguntas tipo PMP. Veamos, hagamos una pregunta más. Dice, a un director de un proyecto ágil de desarrollo de software le resulta difícil dejar los procesos de decisión en manos del equipo. Como el proyecto está bajo presión de tiempo, el director toma decisiones y luego intenta convencer de la decisión al equipo. Aunque este enfoque ayuda a acelerar de manera efectiva el proyecto, se produce un descontento constante entre los miembros del equipo. ¿Qué comportamiento de director de proyecto habría sido más beneficioso para el proyecto? Mira, este es otro tipo de pregunta. Acá no está diciendo qué debe hacer primero. Te está pidiendo una recomendación. ¿Qué hubiera? ¿Qué habría sido? Como que te pongas en posición de allá. Si hubiera estado yo en el caso y siguiendo la recomendación del PMI, esta hubiera sido mi recomendación. A ver, pregunta, a ver, alternativa. Ser autoritario, asumir un liderazgo flexible, emplear una comunicación empática o asumir un liderazgo de servicio. A ver, les doy unos segundos para que puedan responder. A ver, veamos. Vamos, anímense a responder, ¿ah? Vamos, anímense. Mejor equivocarse aquí que equivocarse en el examen, como les comenté. Gracias Alejandro, gracias Francisco. Bueno, vamos a dar la alternativa. A ver, cuando, cuando yo leo la pregunta, el objetivo clave de la pregunta, lo que te dice es, y acá te está diciendo algo interesante, ¿no? Te dice, el director de un proyecto ágil. Ahí viene la clave, ¿no? Ahí viene ágil. Ágil te dice. Entonces aquí, sea en un proyecto ágil o en todos los proyectos, hay un tipo de liderazgo que ayuda mucho a empoderar al equipo
es un estilo de liderazgo que el PMI lo recomienda no solamente para proyectos ágiles, sino también para proyectos predictivos. Antes había un enfoque y ahora en el dominio de personas hablamos de eso. Hay un tipo de liderazgo que es importante y que el PMI lo avala para proyectos predictivos y ágiles. Entonces, el objetivo acá es qué tipo de liderazgo habría sido más beneficioso. Ese es el objetivo clave, pero teniendo en cuenta esta casuística, ¿no? Pero lo que hizo el director del proyecto aquí es, tomó las decisiones y luego intenta convencer la decisión. O sea, él tomó las decisiones, tomó un liderazgo autoritario, se puede decir. Luego intentó convencer. Veamos. ¿Ser autoritario? No. Emplear una comunicación empática podría ser, pero te dice el más beneficioso. Comunicación empática es entenderlo, pero no necesariamente te va a ayudar a resolverlo, porque la respuesta tiene que resolver el inconveniente. A ver, ¿tenemos la B o la D? Asumir liderazgo flexible, podría ser, pero el liderazgo flexible, en realidad el PMI no te habla sobre un liderazgo flexible en las guías, ¿eh? Te habla sobre un liderazgo situacional, un liderazgo que se adapta, pero no liderazgo flexible. Pero el que sí te habla, y el que sí te dice que es un liderazgo importante, que empodera al equipo, que ayuda al equipo a buscar consensos, es el liderazgo de servicio. Ese es el tipo de liderazgo que el PMI recomienda, el liderazgo de servicio. Y la explicación es que el liderazgo de servicio, tú pones a las otras personas primero en lugar de ti mismo. Buscas que ayudarlos, que empoderarlos, que liberarlos de impedimentos, pero que se logre todo en consenso. No es que ahora el PMI tampoco note, en este caso particular, liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio. Pero también el PMI te habla sobre un liderazgo situacional, un liderazgo que puedas adaptarte a diferentes situaciones. Por ejemplo, les digo, ya para terminar esta parte, vamos a suponer que hay una emergencia. Tiene una emergencia, imagínense, tiene una emergencia y se enfermaron 3 personas del equipo en ese momento y tienes que llegar a una fecha crítica. ¿Qué es lo que haces? Tú tomas la decisión. Dices, mira, ¿sabes qué? Equipo, nos organizamos así, así, de esta manera, nos distribuimos, pues tenemos que llegar a la fecha. En ese momento, por la emergencia, tuviste que tomarlo así. Porque si te reunías, buscabas consensos, ante esa situación, uy, va a ser muy complicado. Pues, en este caso, la pregunta, en este caso, la respuesta es el liderazgo de servicio. Es el liderazgo de servicio. Podría haber una pregunta diferente en otra oportunidad que podría tener otro tipo de liderazgo, pero en este caso es un liderazgo de servicio. ¿Ok? No hay respuesta en realidad igual para todos, no lo hay, pero sí lo que hay es criterios. Criterios como que siempre se busca que el líder de proyecto, ¿no? Aplique un liderazgo de servicio, que busque consensos en los conflictos, que busque regalar, ganar, que no siempre vaya el patrocinador, lo escale a menos que sea algo que tú ya agotaste todas las posibilidades. Hay criterios, pero no hay una misma respuesta en realidad para todas las preguntas. Si no, el PMI no pondría ese nivel de preguntas, ¿no? Si todo fuera un mismo criterio, un mismo criterio para todas. Eso no vamos a encontrar. Pero es un tipo de examen exigente, pero si ustedes estudian, se disciplinan, se van a certificar. Así es. Listo, entonces bueno, hasta ahí he llegado con la sesión de hoy. Ya les agradezco y espero pueden animarse a llevar el curso de certificación conmigo. Ahí vamos a ver casuística, vamos a ver distintos temas y vamos a practicar preguntas tipo para que logren su objetivo. De mi lado, bueno, he terminado. No sé si Certifícate va a complementar algún tema adicional. Confirman, por favor. Una consulta. Sí. Sí, una consulta. Tengo entendido que el PMI dice que la línea de mando debe ser horizontal, ¿no? Que ya no debe ser vertical. A ver, claro, el PMI. ¿A qué se refiere cuando dicen así horizontal? Ok, ahí te respondo la pregunta. ¿La vertical cuál es? La vertical es arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Yo tomo la decisión. Yo estoy en primer plano. Horizontal se refiere a que el director de proyecto debe tener un rol más de servicio, debe tener un rol más que busque consensos con el equipo. Siempre busca que el equipo participe y tome las decisiones, ellos guiados claro, por el director de proyecto y que cada vez sean más empoderados y que no hay tanta dependencia del director de proyecto. Con eso no quiere decir que no lo vas a supervisar. Con eso no quiere decir que lo vas a dejar su trabajo y te vas a ir tú a, como decían, donde yo estaba trabajando, te vas a ir tú a pasear, a tomarte una piña colada por ahí. Eso no. Siempre va a haber un monitoreo.
pero la idea es que habiendo tantas cosas que hacer en el proyecto, pues no te puedes dedicar a cada momento a estar resolviendo los problemas de todo el equipo. Eso no. Eso no es la filosofía del PMI, sino es buscar que ellos mismos busquen la solución a sus problemas guiado por ti como un facilitador. Eso se refiere. Es como decir que de repente Mm, en una obra mm, hubo un vicio oculto, ellos encontraron la forma de solucionarlo, se lo dicen al director de proyecto y mm. el director de proyecto le dice, ok, algo así. Mira, a ver, esa es una postura. La otra postura sería de que tengan un problema, tengan un problema y vayan y te consulten a ti y tú les digas, mire, a ver, ¿qué han pensado? Han pensado esto. Pro y contra los orientes, si es un equipo que recién se está constituyendo, para que tomen la mejor decisión. De eso depende de la madurez del equipo, ¿ya? Si estamos en ese punto que tú dices, ¿ya? Que si es un equipo maduro y ellos mismos encuentran la solución, pues claro, pueden encontrar la solución y después decir el director del proyecto, sí, me parece bien la solución que han tomado, está perfecto. ¿Cómo podríamos aplicar esto a futuro? Siempre hay una facilitación, siempre hay una guía, una orientación para que el equipo mejore. Más que dar solamente un ok, ¿no? Siempre es, excelente. Analizaron, lo vieron. Este criterio se puede aplicar después en otra, no sé, pues, en otras situaciones. Sí, sí se puede. Vieron que ustedes lo pudieron hacer juntos, ustedes como equipo. Excelente. Esa es la postura. Listo. Ok, gracias. Listo, Alejandro. Gracias por tus consultas. Ahora sí, bueno, pasamos al lo que tiene Certifícate Más para nosotros. Listo. Gracias, buenas noches, ingeniero Israel. Bueno, para terminar esta masterclass, los invitamos a participar en el curso de preparación oficial para el examen PMP del PMI, que va a empezar este jueves 30, la próxima semana. Va a ser todos los jueves de 7:30 a 10:30, que se les va a brindar dos certificaciones. Va a estar dirigida, como ya han tenido esta ponencia, por el ingeniero Israel, como ya les comentó, una amplia experiencia para poder desarrollar cada una de las preguntas y tengan una satisfacción óptima para el examen. Las certificaciones de parte de nosotros, Certificate Project Control por la preparación para el examen PMP del PMI, ¿correcto? Y va a tener la certificación de sus PDUs avalados por el mismo PMI. Contamos con todos los medios de pago, esperamos poder contar con su participación. Cualquier consulta o inscripción para poder ayudarles, voy a estar unos 2 minutos en el chat. Nos pueden escribir su número para contactarnos con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Cuídense bastante. Nos vemos. Gracias.